Bueno, pues los insultos parecen haber capitalizado el discurso político y para analizarlo vamos a sumar a la mesa a Laura Teruel, periodista, profesora de periodismo de la Universidad de Málaga. Bienvenida, Laura. A ver, el Congreso y el Senado debería ser un sitio de diálogo, ¿no?, de intercambio. ¿Qué refleja de la sociedad que tenemos? A ver, es el Parlamento, se supone que es el imperio de la palabra. Da una imagen muy triste de la política y de la ciudadanía que acaba votando estas opciones políticas, que son prácticamente todas, porque de lo que hemos visto no se salva casi nadie. Pero es que ha habido un cambio muy grande en la comunicación política en los últimos años, desde la quiebra del bipartidismo, el auge de las redes sociales, el hecho de que la gente se informe sobre todo a través de redes en detrimento de los medios, que ha incentivado una cultura de la comunicación rápida, de la simplificación de los mensajes. Y claro, en esa rapidez, en ese efectismo, en esa emotividad, los insultos y las faltas de respeto tienen mucho peso y explican grandes conceptos en muy pocas letras, pero sin lugar a dudas supone una bajada del nivel intelectual y del razonamiento y de la argumentación que debería caracterizar a la política. Claro, dices, Laura, que tiene mucho peso, pero si lo traducimos a consecuencias... Consecuencias tiene poca. La gente sigue votando opciones que han hecho del insulto su manera de hacer oposición o de hacer campaña. Y mientras los partidos estén viendo que no les supone una pérdida, que no hay una contrapartida, que la gente no les está castigando, sino al contrario, que hay partidos que se han dado a conocer insultando, con el insulto como método de comunicación política, lo van a seguir haciendo. Y es que no les está pasando factura haber empeorado el nivel del debate político. Muchas veces nos centramos en lo que tenemos más reciente, pero yo no sé si recordáis un tono parecido o similar en épocas anteriores. Vamos a ver, yo que he estado en las Cortes de los años 70, había gente estrafalaria, había todo tipo de... había insultos a veces, pero eran minoritarios. Es decir, por lo general se respetaban las formas y me parece que en democracia la forma es fundamental, porque sin forma no hay fondo. En aquella época yo me acuerdo que había una sección famosísima de Cuco Cerecedo que se llamaba el hemicisco. Yo hacía otra que se llamaba la Pantera Roja. Tratábamos de quitar solemnidad a las sesiones del Parlamento, pero la mayoría de los políticos debatía. Luego ya digo pues que estaba gente como el genial Labordeta, que de repente salía por pies y decía la mierda y cosas así. ¿Cuánto tiempo hace que no vemos genialidades, ¿no? Pero bueno, era otro ambiente sin duda. Lo que no había es este sectarismo tan atroz y este odio entre dirigentes políticos, porque más allá de lo que sucediera dentro del hemiciclo, fuera había diálogo y se llegaban a acuerdos. Y se trataba, y había asuntos de Estado que se respetaban. Y, por ejemplo, las mujeres de distintos partidos llegaban a acuerdos para beneficiar a las mujeres. Ahora es impensable todo eso. O sea, se ha degenerado de una manera atroz. De todas maneras, esto que estamos viendo es de la sesión de control del miércoles. Yo soy un asiduo de ponerme por la mañana la sesión de control en la radio del Congreso, que se puede escuchar un rato, me la pongo de fondo, y es inenarrable. Mira, a mí lo del insulto me parece casi lo de menos. Las sesiones de control se supone que sirven para que la oposición lance preguntas al gobierno y el gobierno las responda. Esta legislatura creo que no ha habido ni una sola vez en la que la oposición pregunte algo al gobierno y el gobierno responda a lo que le acaban de preguntar. De hecho, es que la oposición tampoco pregunta. Claro. Están haciendo cada un uno paripé va a lo suyo, ¿no? para sacarlo en redes sociales. Es que lo están haciendo para eso. Es que además entonces, iba a decir un taco, ¿para qué sirve el Congreso? ¿Para qué sirve el Congreso cuando los diputados, una tras otra, bueno, hay comisiones, la gente trabaja, hay leyes... Lo que no se ve, lo que no se ve. Pero ten en cuenta, Juan, que en esta ocasión tenemos un Parlamento que no tiene una mayoría absoluta, con lo cual ese control parlamentario podría desencadenar un reajuste de las mayorías y que el gobierno gane o pierda votaciones. O sea, que el debate parlamentario en esta legislatura podía tener una trascendencia real sobre su actividad. Más grave todavía en esta, pero, sin embargo, no sucede. La oposición ha descartado esa vía. Claro, porque no sirve. Es que yo creo que el Congreso ya no es el reflejo de la sociedad en absoluto, porque antes hablabais que la sociedad que tenemos. A mí me parece que es mucho más el reflejo de una red social. Es más el reflejo de Twitter, que es a donde yo creo que verdaderamente se dirigen. Y a mí eso sí me parece preocupante respecto a decir cosas gruesas en el Congreso. A veces que yo creo que perdemos un poco la memoria. O sea, yo creo que fue Rajoy, un parlamentario bueno, el que le dijo a Zapatero que estaba traicionando a los muertos. Sí. Claro, estamos hablando de que ha pasado
en muchas épocas Sí. y se han dicho verdaderas barbaridades. La época de Felipe era bestial. Era bestial. O sea, por eso te digo que también a lo mejor la nostalgia nos lleva a veces a intentar cambiar un poco Laura cómo está es así. la realidad de las cosas. estoy Y de luego, acuerdo solo una cosa respecto a esto. Suena muy mal la palabra putero. Suena muy mal. Pero, ¿verdaderamente creéis que no es bastante preciso el término para definir a Ábalos o a Coldo? No, Pregunto. desde luego. Porque a lo mejor tiene bastante precisión. No, yo decía que no, porque no creo que haya nostalgia del pasado. En el año 94 Aznar dijo, váyase señor González, y pareció tremendo. O sea, eso es lo más duro que había sido la oposición con Felipe González. O sea, el nivel se ha elevado Oye, os bastante. puedo asegurar que el nivel ha descendido de una manera brutal. yo O no sea, discuto eso. doy porque fe. digo, Es porque decir, lo tengo escrito quieren de llegar a un aquella sitio con un época. mensaje muy corto que tiene que ver con las redes sociales y con un titular. Eso. Y evidentemente eso reduce el nivel intelectual y lógicamente a la hora de Carolina, contarlo. Y de hablarlo. Nativel tiene una perspectiva histórica con una mirada mucho más larga, pero yo creo que el 2015 marcó un antes y un después y la entrada de Podemos en el Congreso de los Diputados supuso un despertar de una ira y una cólera por parte de los diputados que estaban en la Cámara. A nosotros nos han insultado no solamente en el hemiciclo, nos han insultado en los ascensores, en los pasillos, nos han susurrado insultos a los oídos. Yo recuerdo Carolina, aquellos... pero también insultabais No, muchísimo los de Podemos. perdona. Yo no me Que he las puesto- formas empezaron a perder. Perdona. Bueno, o sea, bueno, yo bueno. jamás, ni yo... No te digo a ti. Ni yo ni nadie del grupo parlamentario se ha sentado detrás de un diputado o una diputada de cualquier otro partido a insultarle al oído todo tipo de barbaridades. Nosotros padecimos en aquella legislatura de todo, ese Juan. victimismo Es que yo no lo voy a comprar y no creo que nadie lo pueda comprar. yo no- que bueno, os dieron una que caña no, tremenda, que- sí, pero si bueno, es que llegasteis con el hacha Tomahawk. No, si yo no estoy diciendo... Sí, si yo se no estoy- perdieron las yo no formas estoy ahí. planteando ningún elemento de victimismo. Te digo lo que nos encontramos cuando entramos allí. Para nuestra Pero no propia entras- sorpresa, que pero estábamos entrasteis realmente también. atónitas y atónitos de lo que estábamos viendo, de los niveles de No me mala cabe duda educación, de de que estabais grosería atónitos, y de pero odio. Porque la lo que estrategia de había Podemos en era el Congreso odio. fue la confrontación durísima. No, perdona, pero no, hay que perdona. debatir. No podemos ser perdona, amnésicos, no, por Juan, Dios. Hubo una crisis, y es una crisis de la que no hemos salido, ha habido una crisis de legitimidad en este país que proviene de una Ya. crisis económica, una crisis de corrupción, una crisis institucional que estalló en el 2015 y que todavía no se ha resuelto. Que ese fuera el clima del país no quiere decir que nadie saliese a ningún sitio insultando con palabras gruesas, con calificativos como los que estamos escuchando, Pero sí. ni Pero sentándose ahora de nadie. mismo, Pero, déjame que Carolina. retome No, al no, momento. eso Es que yo creo que al primero momento se- actual. No es Momento, comparable, Juan, es Juan que y no, Carolina. no. En el momento actual, ¿a quién beneficia esta bronca política? Porque desde luego al a los gobierno, ciudadanos no. a Laura, nadie. Hay una No, al deslegitimación. populismo. Hay una deslegitimación de las instituciones y los partidos son instituciones políticas y hay una gran erosión de la credibilidad, del capital reputacional que se dice, de la reputación que tienen los políticos. ¿Quiénes están saliendo beneficiados? De las opciones extremas y populistas. Yo no coincido en que todos lo hayan hecho de la misma manera, porque el querer renovar el sistema implica confrontación y la democracia vive y necesita la confrontación y formas intensas, pero hay una frontera de la forma de hacerlo, de los modales parlamentarios y del respeto institucional que han roto unos más que otros. Y todas las encuestas demuestran que los que se están beneficiando ahora no son precisamente los partidos de izquierda, sino al contrario, el populismo de la ultraderecha. Es que esto que parece una reflexión, me parece una reflexión interesante sobre a quién interesa más este frentismo. Y dices que las opciones del populismo, claro, hay que definir exactamente qué es populismo, porque tenemos muy claro, por ejemplo, que populismo es Vox, es un partido de extrema derecha populista, donde efectivamente el mensaje es está tan vacío, al final me refiero respecto a soluciones, que al final sabes que es populismo, pero verdaderamente no es populismo Sánchez. O sea, lo digo con toda la educación del mundo. ¿A quién le beneficia la presencia de Vox, el auge de Vox? ¿A quién le beneficia tener un enemigo? Pero si no hay más pues que a le- Vox no hay más que- le beneficia muchísimo que exista Sánchez y a Sánchez le beneficia muchísimo que exista Vox, porque evidentemente moviliza a su elector. No hay más que leer el Y Vox, CIS, claro, no hay más que leer el es CIS, evidente. ver lo que el... Vamos a ver, ¿el populismo qué hace? El populismo se infiltra en las instituciones y las corrompe primero las formas y después el propio uso social que tiene esa institución. Esto ha pasado en la última legislatura progresivamente con muchas instituciones, ¿no? Se intenta hacer de muchas formas. Pero si nos vamos al CIS, que es
posiblemente el caso de corrupción flagrante que tenemos más a la vista. Cada una de las encuestas del CIS es un nuevo golpe de manipulación con una intención perfectamente clara. Lo que vemos es no la realidad, sino lo que le interesa al gobierno, al Partido Socialista, que sea la realidad. ¿Y qué vemos en las encuestas del CIS? Un crecimiento desorbitado del Partido Socialista, al que no le afecta la corrupción, no le afecta absolutamente nada de lo que le salpica, y un crecimiento exponencial de Vox a costa del PP. ¿A quién le interesa que crezca la opción de Vox? Al Partido Socialista. Claro. Luego vamos a hablar de lo que es el populismo en sí y cómo afecta a las diferentes opciones. Pero quiero preguntarte, Laura, para cerrar un poco el tema, si eres optimista, si tú crees que el lenguaje de formas va a volver al Congreso, al Senado, la clase política va a dar un giro. Nuria, yo soy una persona optimista por naturaleza, pero en este caso no lo soy tanto. No lo soy tanto porque... ¿Y va a ir a más? Dime que no. No lo sé. No lo sé, porque realmente vivimos en una cultura de la inmediatez, en la que hay una sobreabundancia de mensajes políticos y se han dado cuenta de que es muy difícil llamar la atención. Hablábamos de los años 90 o 80, que había pocos partidos, pocos mensajes y había mucho país por construir. Ahora estamos en un país sumamente desarrollado y un país de un nivel social y económico de primerísimo nivel, y entonces las discusiones son mucho más complejas técnicamente y eso es difícil trasladarlo a la ciudadanía. Un mensaje populista, un mensaje que insulta, que simplifica, a la gente le llega más. Entonces, mientras eso no le pase factura, como a algunos partidos le ha pasado en España, algunos comentarios y algunas formas de hacer política lo van a seguir haciendo. Me deja recordar solo una cosa. Ana Pastor, cuando fue presidenta del Congreso, llamó la atención, por supuesto, a Rufián, que salía con esposas. Mira que le he dicho yo ahora que está bien visto, porque ha aprendido mucho, Rufián ha aprendido mucho. Pero también a Pablo Iglesias. Yo me acuerdo, Carolina, cuando dijo que Felipe González tenía las manos manchadas de cal viva. Aquello fue un aldabonazo en el Congreso de los Diputados. Quizá es verdad, tienes tu razón, a partir del 15 cambió la situación. Bueno, pero pues también los presidentes de las Cortes tenían que ser mucho más activos. Sí. Laura Teruel, muchísimas gracias por haber venido hoy a La Roca, hoy sábado. Bueno, una semana más tenemos que seguir hablando de los fallos en los cribados del cáncer de mama en Andalucía, porque casi un mes después de que estallara todo este escándalo, la Junta eleva a 2.137 el número de mujeres afectadas, un dato que conocemos después de que la Fiscalía abra diligencias por los casos y por un posible borrado de pruebas. Vamos a verlo y lo hablamos.